de ayer. El fin de semana fue un fin de semana movido, no solamente por los desastres en la zona colonial, los desmanes y demás, sino también por lo que ocurrió en Asua, ahí en Los Negros. Y tenemos que volver, si no sobre lo andado, por lo menos a reiterar lo que está pasando en Los Negros de Asua. Y mira, quiero hacer una especie de comparación. Cuando aquí se iba a instalar, cuando se estaba en el proceso de licitación de las plantas de Catalina, que no eran en las Catalinas en principio, sino que era justamente ahí en la zona de Asua, y que en principio, bueno, pues se estancó por un año, los oferentes no sabían nada, y parecía toda una estrategia para traerla a las Catalinas, porque fue un proceso bastante turbio, muy turbio. Y hago el símil porque contra viento y marea tenía que ser la empresa Odebrecht la que tuviera la responsabilidad de la construcción de las plantas de Punta Catalina. Yo digo la única santa y puta que es la Catalina, porque si bien es cierto que en términos de generación era una necesidad, que eso nunca se discutió, fue muy tortuoso el camino, y entonces se confirmó después el hecho de que lo que se quería era que fuese la constructora Odebrecht, que ya ustedes saben en qué devino, y por supuesto bastante limpia salió la Catalina después que sacaron esa página 14 del expediente, y donde finalmente operó la Catalina, que por cierto iban a impactar en las tarifas, que no así en este momento por razones, decía Federico el otro día, bueno, ya funcionan con carbón. Bueno, ahí por supuesto hubo muchas ineptitudes para adquirir el carbón, pero no es lo que se había dicho en principio. Pero lo que quiero destacar de eso es cuando sí o sí, señor, se le quiere adjudicar a una empresa determinada, en el caso de las Catalinas Odebrecht, y en este caso, en el caso de Los Negros de Asua, aquí hay cosas que yo no entiendo y que me canso y me harto de preguntar frente a la insistencia, a la justificación eterna sobre el impacto negativo que tiene el tema de las barcazas. Por supuesto, aquí obliga, como en los tiempos de las Catalinas también, algunas preguntas que nadie da respuesta. ¿Por qué? Porque los escándalos han sido mucho más allá de la oposición de la comunidad. Yo me pregunto, como nos preguntábamos con el caso de las Catalinas, ¿quién es que está detrás de este proyecto que contra viento y marea la planta turca, la Car Power Ship, tiene que estar ahí en Los Negros de Asua? O sea, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los padrinos que esta empresa turca tiene aquí en el país? O si no hay un mejor lugar para colocarlo. Sabemos que, por supuesto, se necesita puerto. Y por eso el primer intento fue en Boca Chica. Claro, no es lo mismo Boca Chica que Los Negros de Asua, pero que es una zona, que es un área protegida, maravillosa, no solamente por lo que pasa ahí en la playa de Los Negros, sino porque ahí muere también toda esa bahía y la playa Caobita, que está cercano a la comunidad de Barrera, con 11 islotes naturales, con mangles y demás. Ciertamente es un área protegida. Pero bueno, ahí estamos nosotros con la planta en Los Negros, ahí en la colindancia de esa área protegida que cuenta con una hermosa playa, y ahí se estableció sin que se hiciera caso ni a la comunidad, sin que tuvieran un estudio de impacto ambiental que justificara lo que está ocurriendo ahí. Y ahí está, la barcaza de generación eléctrica de la empresa Car Power Ship, a pesar de la oposición comunitaria, de los grupos ambientalistas, a pesar de todo, y en el poco tiempo que no llega a un año de su instalación, por supuesto, con 3 desastres. Y el último fue lo que ocurrió el fin de semana. No solamente fue el incendio, que ellos, bueno, sofocaron rápidamente, y que ahora sale, como en las otras ocasiones, Medio Ambiente a decir que no pasó nada y que eso no tiene ningún tipo de impacto en el medio ambiente en esa zona. No, también vimos el derrame que se produjo, y también salieron a justificarlo, y todo el mundo se cayó su boca y nadie dijo absolutamente más nada, pero el desastre que ahí se produjo es una realidad. Desde antes de que entrara en operación la empresa Car Power Ship turca, y yo no sé cuál es su contrapartida y su padrinazgo aquí en el país para que esa, por encima de cualquier cosa, pues siga entrecomilladamente funcionando. Yo no sé
si no han visto cómo se ha advertido desde un principio, señores, que la instalación en una zona medioambientalmente sensible, que lo es, y el Ministerio de Medio Ambiente no entiende absolutamente nada. Y por encima de todo, bueno, pues ahí está la planta y en su tercer escándalo ya, que ha implicado en un impacto negativo en términos medioambientales ahí en los Negros de Asua. Entonces, señores, ¿qué es lo que hay detrás de la instalación de la empresa, de esa barcaza que dicen ellos que no contamina, pero que no puede ser más contaminante ahí en la zona de los Negros de Asua? Puede ser que el Ministerio de Ambiente, en su afán por la defensa, pudiera tener razón, pero señor, es mucha la suspicacia también que genera el apego a defender los intereses operativos de la barcaza eléctrica de la empresa Car Power Ship. Y mira que ni siquiera voy a hablar de cuál fue el proceso de licitación, porque eso es otra historia también para contar que tiene sus bemoles. Probablemente si nos adentramos ahí podamos llegar entonces al padrinazgo o a quien por encima de cualquier cosa y de lo que pueda ocurrir van a imponer y van a dejar a esta empresa. Pero sería interesante saber quién es, porque ya pienso que hay alguien muy poderoso que está detrás de todo eso, porque no hay otro lugar, otro mejor lugar para colocarla sin que implique la desgracia medioambiental que por tercera ocasión, porque ahora no solo fue el incendio, también hubo derrame y también hubo muchos peces muertos ahí en la zona. Entonces, medio ambiente, con esta barcaza que dicen ellos que no contamina, pero que no puede ser más contaminante, sigue en la misma insistencia. Y ahora dijo que el fuego que hubo en el fin de semana fue un circuito que no llegó, pero que eso no afectó al ecosistema. Lo propio dijeron con los otros desastres. O sea que este no es el primer problema. No es el primer problema que apenas tiene unos meses de instalada y es operada por la empresa que todos sabemos. Ahora dejan una serie de recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Por supuesto, tengo que colegir en que los Negros de Asua no es Boca Chica, donde hubo un primer intento de instalarla, pero ¿no les parece que son demasiados percances con una barcaza que según Medio Ambiente, Energía y Minas, que a veces funge como si fuera relacionista público de esas instalaciones? Señor, en este caso, esas barcazas que dicen ellos no contaminantes, no hay nadie quien pueda definitivamente parar lo que está ocurriendo y los estragos que podrían devenir por la persistencia de mantener las barcazas Car Power Ship ahí en Los Negros. ¿Quién está detrás de todo eso? Me gustaría saberlo.